Gracias por tenernos. Vamos a hablar ahora de las etnias que nos restan, que son Kikapús, Cucapás y las etnias migrantes triquis, zapotecos, mixtecos, tlapanecos. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Trataremos ahora una etnia muy desconocida para nosotros, los sonorenses. Son los Cucapá. Ellos existen desde el primer siglo de la época cristiana, o sea, desde el año más o menos 100, en lo que es el delta de la desembocadura del río Colorado. Son prácticamente del grupo yumano, el lenguaje, y el dialecto era denominado Cuitzán. Ellos han estado ahí dedicados desde ese tiempo inmemorial, estamos hablando de los primer siglo de la época cristiana, el año 100, y eran originalmente cazadores, recolectores. Se habla de un reducido número, pero al fin de esta plática daré los actuales, más o menos, números de habitantes de cada etnia. Evidentemente, al ser tan pocos, no han sido considerados de una manera muy importante para los estudios. Sin embargo, me consta a mí, porque yo estuve el 2004, cuando yo trabajaba, en el Instituto Sonorense de Cultura y la Dirección de Culturas Populares e Indígenas, estuvimos ahí con ellos en Pozas de Arbizu, en el municipio de San Luis Río Colorado, donde se les entregaron 400 discos que habían sido grabados de cantos Cucapá, y la ONU, por conducto de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, había grabado por conducto del Discovery Channel un disco con cantos Cucapás de Sonora, aires ribereños, con el fin de que era el año 2003, fue el año de las lenguas, el año internacional o Día Internacional de las Lenguas Indígenas, y se pretendió conservar por conducto del Discovery Channel y la ONU, por conducto de la UNESCO, al entregarse esos discos, que obviamente ya están, ese material cultural está resguardado por la ONU y por la UNESCO, por las Naciones Unidas. Evidentemente, ellos tienen sus campamentos, como ya les comentaba, en Pozas de Arbizu, en el municipio de San Luis Río Colorado. También hay Cucapá en el Mayor, en la Baja California, en el estado de Baja California, y en Arizona, en Summertown. Hay otra etnia también interesante que habita el lado este, en la Sierra Alta de Sonora, en el lado noreste, en lo más alto, por allá, y se llaman Kikapú, no confundir con Cucapá, que son los que están a la desembocadura del río Colorado, sino son Kikapú, que están en esta zona noreste, en la zona de la Sierra Alta. Ellos pertenecen más bien, fíjense qué curioso, a una etnia que es originaria de los Estados Unidos y Canadá, en la parte noreste de esos países propiamente, y que se les denomina pertenecientes a la familia de los algonquinos, que son etnias de ese rumbo. En 1905-1906, por instancia del aventurero norteamericano Martin J. Bentley, trajo de Oklahoma 200 naturales Kikapú, que venían de desde los Grandes Lagos y de la parte noreste de Estados Unidos y Canadá, y que vivían en Oklahoma, los trajo a Sonora y los incorporaron a los valles del municipio de Baserac, sobre todo un lugar que se llamó Tamichopa, o que se llama Tamichopa, donde compraron tierras para dedicarse evidentemente a la agricultura y a la ganadería. Pero curiosamente, la mayoría se fueron regresando, estamos hablando de 1905 o 6,
esos 200, la mayoría se fueron regresando. En Coahuila hay otro grupo importante de Kikapús, de estos mismos orígenes, y fueron quedando propiamente estos resultados. Para 1981 muere Pesiquia Matepuya, un Kikapú que era original del grupo que vino en 1905, en 1906, hijo del jefe Matepuya que venía capitaneando a aquellos de 1905 y 1906. Hace unos 20 años se le consideraban que eran unos 80, se les llaman, también los de los sonorenses de esa zona les dicen, en lugar de Kikapús también les dicen, o además de Kikapú les dicen chicapuses que están ubicados en el Bajío del Oso, las higueritas y las estancias en esos municipios de Bacerac, Guachinera, por esos rumbos allá. Al día de hoy, aparentemente son unos 70, pero ahorita daré números más realistas, porque este libro yo lo terminé en 1999 y los números pues ya están superados. Evidentemente todos estos grupos tienen apoyo de la antes denominada CAPIS, que era la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora, del gobierno del estado, y también hay que mencionar otros grupos indígenas que, aunque no son propiamente sonorenses, son originarios de la parte sur del país y sobre todo de Oaxaca, triquis, mixtecos, zapotecos, tlapanecos, de esas zonas de allá del sureste del país, y que se han venido concentrando en 3 municipios: Caborca, en la Y, el poblado Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo, y en Pesqueira, en el municipio de San Miguel de Horcasitas. Estos se han venido acumulando, haciéndose un número que ya propiamente es el tercer grupo en número de todas las etnias en Sonora. Se vinieron migrando en las cuestiones de fines de los años 50 del siglo pasado por el cultivo de algodón como mano de obra que venía de pescadoras de allá, y además han seguido viniendo, sobre todo el poblado Miguel Alemán prácticamente es un poblado que tiene una gran cantidad de habitantes ya, que en un momento dado, puede ser considerado suficiente su población para ser municipio, sin embargo no ha sido así. Y siguen viniendo como mano de obra de las hortalizas, de la uva de mesa, el nogal y otros cultivos que se requiere la mano de obra, que es de gran calidad y de gran esfuerzo trabajador, como somos todos los mexicanos cuando necesitamos trabajar con nuestras manos. Lo hemos dado la prueba en todo el mundo. Acuérdense que inclusive yaquis pelearon en el Marruecos, en el zar español, en los 20, pelearon contra las tribus árabes ahí por parte de los españoles. Y así hemos dado un pequeño recorrido por todas estas etnias. Y ahorita voy a mencionar lo que al 2010, según números oficiales, son la población de cada una de las etnias que hemos hablado. El mayo, o sea, los indios mayos, que abarcan la parte sur del estado, municipios de Navojoa, Guatabampo, en Sonora, Echojoa, Álamos, son al 2010 se consideraban 65,000 elementos. Existen mayos también del lado de Sinaloa, hay que recordar que casi llegan Guasave, Guamuchi, casi hasta Culiacán, por allá, la cultura se siente, inclusive alimentariamente allá en Sinaloa, muchas veces tristemente más fuerte que inclusive que en nuestra parte sur de Sonora. Los yaquis se mencionan alrededor de 34,409. Y mencionaba como tercera etnia, aunque no son originarios de aquí, a los indígenas migrantes que habíamos mencionado, los triques,
zapotecos, mixtecos, tlapanecos, que alrededor de unos 13.322, es la tercera concentración de etnia, aunque son varias etnias. Luego vienen los tojono o odam en Sonora, o sea, los pápagos o los pimas altos, con 2.000. Le seguiría los guarijíos o macurahue con 1.580. Luego los seris con 1.050. Perdón. Los pimas con pimas bajos, 971, en Maicoba, por allá arriba en la sierra. Los cucapá con 470, aunque en aquellos tiempos que estuve, el 2004, se me hace un poco alto, pero pues son números oficiales, tendremos que respetarlos. Y los kikapú o chicapuces, estos venidos desde las etnias de allá, de los Grandes Lagos, de Estados Unidos, Canadá, se les menciona en nombre de 80 de ellos. Así hemos pretendido hacer en estas varias sesiones un recuento de nuestras poblaciones originarias y algunas otras etnias venidas del país como fuerza de trabajo que se han venido asentando y sobre todo, como comentaba, con estos triquis, zapotecos, mixtecos, tlapanecos, curiosamente hacen el tercer número. Por lo que propiamente estamos hablando ya casi de 120 y tantos mil indígenas al 2010, que para ahorita yo que han de llegar, sobre todo por las etnias estas que traen sus familias, los trabajadores agrícolas que han formado estos asentamientos en Caborca, en el municipio de Caborca, municipio de San Miguel de Orcasitas y en Hermosillo, pues que tienen sus familias y están creciendo y están evidentemente reproduciéndose, teniendo hijos y así es. Duele terminar los temas, sobre todo cuando está uno inmerso en ellos, pero la satisfacción es que se quedan ustedes con algo que está ahí en el internet, que ustedes lo pueden reproducir de algún modo u otro y van a sentirse que penetran en temas a lo mejor que dirán algunas gentes, ¿y para qué sirve la historia? Única y sencillamente la historia y los historiadores tenemos la obligación de que no se nos olvide las cosas, de que a la demás gente se les olvida. Y la historia sirve para entender los comportamientos de las sociedades que nos antecedieron a nosotros y qué sería de un mundo sin historia, pues no sabríamos de dónde venimos ni para dónde vamos. Y por eso, un reclamo desde aquí. Autoridades federales mexicanas vuelvan a establecer la historia del país y de sus estados y sus municipios como obligatoria. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar.